Bueno, vamos a saludar a Facundo Manes, es neurocientífico y neurocirujano, ambas cosas. Neurólogo. Neurólogo. Neurólogo, neurocientífico. No neurocirujano. No soy neurocirujano. Dirigí el equipo Ahí está. de médicos que incluye neurocirujanos que tuvo el honor de diagnosticar y tratar el problema del hematoma de la presidenta, pero los neurocirujanos fueron los que operaron. Los que operan, los neurocirujanos del efectivamente, Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. De la Fundación Favaloro. Y está presentando además un libro en este momento de Fundación Planeta, se llama Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Está de moda la neurociencia, ¿no? ¿O no les gusta mucho? Yo creo que esa palabra es un poquito injusta, porque las modas pueden ser en este país muchas cosas, y yo creo que es una necesidad que tenía este país de conocer lo que se investigaba seriamente sobre el cerebro. Cuando yo regresé al país en el 2001, el escenario era, yo vine de Estados Unidos y de Inglaterra, y el escenario era los excelentes neurólogos diagnosticando cefalea, accidentes vasculares, Parkinson, epilepsia, neurocirujanos operando, excelentes, y psicólogos, y por otro lado el psicoanálisis. Pero no había en la Argentina una rama de la ciencia que en otros países ya estaba, desarrollándose con mucha intensidad, que se llama las neurociencias cognitivas, que es el estudio científico, el estudio basado en las ciencias duras de procesos mentales únicos al humano, como son la toma de decisiones, la emoción, la conciencia, el lenguaje, la interacción social. Quizás porque venimos muy tomados por el psicoanálisis, ¿no? Bueno, como no sé, eso lo tendrán que ver los sociólogos, pero de hecho Obama, el presidente Obama, declaró hace un tiempo que las neurociencias es la frontera de la ciencia para apoyar, así que no, reducirlo a la moda sería algo injusto, era una forma... Creo que es algo impresionante que está pasando, que se está avanzando, pero también hay límites en conocer el cerebro. Eso es importante también remarcarlo, porque si no se puede entender como que queremos explicar todo desde la neurociencia. Primero, que no queremos explicar más allá de lo que investigamos, y segundo, que es atractivo para la sociedad, y por eso creo que esto debe salir de los laboratorios, porque estamos estudiando las neurociencias cognitivas, procesos fundamentales de los seres humanos, que impactan en la educación, que impactan en la política, que impactan en la economía, porque todo lo hacemos con el cerebro. Entonces, claro, estos hallazgos impactan en la filosofía, tenemos libre albedrío. Entonces, estos hallazgos tienen que salir del laboratorio, y toda la sociedad tiene que conocerlos para debatirlos, para poner límites, porque hay problemas éticos que surgen a partir de las investigaciones. Así que creo que como es una rama de la ciencia que involucra directamente a la sociedad, estos hallazgos deben ser debatidos en la sociedad. Hay mucha difusión, digo, cuando decía moda me refería a la situación en la cual libros de la neurociencia pasan a ser bestsellers, por ejemplo, entre los libros más vendidos vemos ahora libros de neurociencia. Hay un interés también, sí, eso es cierto. ¿no? De las ciencias duras, es muy difundida, y hay un interés de la población en general. Probablemente por esto, saber cómo funciona el cerebro es porque en la apasionante. Argentina pasamos de no tener nada a tener 2 o 3 buenos laboratorios. Uno es de Mariano Sigman, 2 o 3 buenos laboratorios de prestigio y de repercusión internacional, donde hay jóvenes investigadores en esos laboratorios que están investigando el funcionamiento del cerebro con impacto internacional. En mi laboratorio, por ejemplo, en INECO y en la Universidad Favaloro, hay economistas, sociólogos, biólogos, matemáticos, físicos, neurólogos, psiquiatras, en forma interdisciplinaria estudiando el cerebro. Eso es maravilloso, y también eso está pasando en la Argentina, que es lo fundamental, que hay grupos buenos de impacto internacional que están generando neurociencia cognitiva de este país. Y con ustedes, el otro día justo hablaba con Mariano Sigman, muchos de los trabajos que están haciendo con la primera edad, ¿no? Con los chicos más chiquitos, y todo lo que aparece, ¿no? Con los primeros desarrollos del cerebro, y lo importante de la educación temprana, o de ¿no? Sobre todo los que vienen de casas o situaciones sociales más vulnerables y tienen por ahí menos estímulos. Fundamental, el impacto, el cerebro crece profundamente, se desarrolla profundamente en los primeros años de vida, y genera neuronas, pule neuronas de las que no se usan. Hay mecanismos muy dinámicos que ocurren en la temprana edad, y es clave una excelente o buena alimentación, una estimulación cognitiva y un ambiente afectivo apropiado. No solo la nutrición, sino la estimulación cognitiva y el ambiente afectivo apropiado desarrollan un cerebro lo mejor posible. Y esto es crítico para un país, porque la riqueza hoy en un país no es
el recurso natural, no es inclusive la industria, es el capital humano, es el capital mental. Y si nosotros condenamos a chicos a que tengan mala alimentación o mala estimulación cognitiva o mal estímulo afectivo, estamos hipotecando el futuro de nuestro país. Claro, porque el tema de la alimentación ya se había como planteado, ¿no? La idea de que la desnutrición tiene, o la mala alimentación desde muy chiquito, tiene consecuencias muy severas para el desarrollo después de esos chicos. Pero me parece que aparece desde la neurociencia ahora como algo complementario y adicional que estuvo un poco metido en la discusión de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Respecto de cuándo tiene que empezar un chico la escuela, si es importante que arranquen o no desde antes, sala de 5, sala de 4. Todo estaba planteado, no estamos diciendo nada nuevo en general, pero lo que tenemos que hacer es luchar para que se solucione, porque que un país que genere alimentos para varias Argentinas no pueda alimentar a ciertos chicos es inmoral y tenemos que comprometernos todos. Así que muchas cosas fueron planteadas, pero igual hay que seguir luchando para que se ponga como prioridad en la sociedad. Para mí lo urgente es que un país logre alimentar a sus chicos, más que no vivimos en el desierto del Sahara, vivimos y la escuela, digo, ¿no? El tema de, bueno, sí, ¿cuándo tiene que entrar un chico? ¿Cuándo conviene que un chico entre a la escuela? Sí, eso es una discusión que se puede dar, pero es posterior a cualquier discusión del sistema educativo. Si no se nutre bien a los chicos, claro, es posterior. Sí. Así que en un país, y todavía hoy hay carencias en ciertos sectores de la Argentina a nivel nutricional. Entonces, para mí, aunque se haya planteado, tenemos que luchar día a día para... La democracia se planteó antes del 83, pero sin embargo, gente y mucha gente la... puso como prioridad, inclusive ahora. Así que esto pasa lo mismo. Se planteó el efecto de la nutrición en el cerebro chico, pero no se lo solucionó, así que tenemos que seguir poniéndolo en el tapete. ¿Y cómo es que son esos primeros años tan importantes siendo que uno no los recuerda? Es cierto. Digamos, si son tan fundacionales. No, son fundacionales para la estructura del cerebro, para el dinamismo cerebral, pero es cierto lo que decís vos, que hay una amnesia infantil. Yo siempre digo dramáticamente que tengo un hijo de 5 años y que si yo, anoche él es de Boca, yo soy de River, anoche lo cargué, tenemos una relación bárbara. Eso es muy democrático, tener un hijo de otro club. O padre ausente. Y si yo me muero hoy, quizás cuando tenga 30 años no se acuerda nada de mí. Se acuerda por las fotos o se acuerda porque le contaron. O sea que hay una amnesia infantil. Hay varias hipótesis de por qué sucede la amnesia infantil, pero todavía no tenemos una respuesta concreta. Lo que sí pasa es lo que decís vos, que antes, cuando somos adultos no nos acordamos casi nada antes de los 4 años. Pero sin embargo son años fundacionales. Sí, bueno, en realidad son años críticos, claramente, de los primeros años, pero también es crítico la adolescencia. El cerebro recién termina de madurar, la parte frontal, la parte anterior del cerebro a los 20, 25 años, entre la segunda y tercera década de vida, termina de madurar esa parte del cerebro. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Tenemos una explicación desde el cerebro en eso que se convierte en nuestros hijos un día? Y bueno, la parte frontal del cerebro es la que se encarga. El cerebro trabaja en red, pero hay una zona que es la zona frontal que tiene mucho que ver en la planificación, en el control de impulsos, en imaginar a largo plazo, en inhibir la recompensa inmediata en pos de un largo plazo, y esa área que está involucrada en todos estos procesos está desarrollándose. Así que claramente un adolescente todavía tiene un área frontal encargada del control inhibitorio, de controlar impulsos, de una mayor impulsividad. Y bueno, claramente esa área todavía está desarrollándose, así que es importante ese proceso de desarrollo que se dé en ambientes favorables, con buen afecto, con buen estímulo cognitivo. El adolescente adolece. Ajá. ¿Y el sueño del adolescente? El sueño es un tema complicado. Sabemos algunas cosas en general del sueño, pero no sabemos todo del sueño. Sabemos que dormimos bastante en nuestra vida y que es importante y que gastamos energía cuando dormimos. Y sabemos que hay funciones que tiene el sueño. Por ejemplo, consolida la memoria. Si alguien, un adolescente o nosotros, leemos algo y dormimos bien, al otro día lo vamos a recordar mejor. ¿Ah, sí? Claro, tiene un efecto en la memoria y también en la consolidación de la memoria. Uno a veces, inclusive soñando, hay una hipótesis de un investigador de Harvard de sueño que dice que cuando soñamos en realidad estamos filtrando cierta información del día, y muchas veces pasa, ¿cómo soñé con esta persona que la vi ayer? Así que el sueño claramente impacta en la consolidación de la memoria, pero también tiene una modulación en el sistema inmune y en el sistema endocrino.
pero todavía no sabemos muchas funciones del sueño. Sabemos que si no dormimos nos morimos. Porque hay toda una corriente también en las escuelas de vuelta, ¿no? Y unas experiencias en Estados Unidos justamente de tratar de que los adolescentes entren más tarde a la escuela, sí, justamente porque, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Lo que quiero decir es cierto, hay tendencias de neurocientíficos que sugieren que los chicos no tiene sentido que entren a cierta hora y que entren más tarde, pero quiero ser cauto en este aspecto. Yo creo que la neurociencia va a tener un impacto tremendo en la educación. ¿Por qué? Porque ¿qué es un educador sino un cerebro educando a varios cerebros y viceversa, recibiendo feedback de los educandos? Además, si la neurociencia es el estudio científico del cerebro y el cerebro prioriza, toma decisiones, recuerda, olvida, todo eso va a impactar en el aula. Pero soy un poco cauto en que los neurocientíficos tengamos la verdad para explicarlo. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ser humildes, tenemos que hacer un trabajo codo a codo con los educadores en el aula. Entonces yo veo que recién están haciendo el marco teórico para que los científicos, neurocientíficos se unan a los docentes y recién ahora empezamos a trabajar juntos. Por eso yo soy un poco cauto en dar tips desde la neurociencia, porque no me gustan las cosas unilaterales. Yo estudio el cerebro. Entonces, y te explico a vos cómo es el cerebro del periodista. Bueno, si queremos saber cómo funciona el cerebro del periodista, tenemos que juntarnos vos y yo mucho tiempo, pensar juntos, en forma humilde los científicos, y podemos ver cómo ustedes trabajan con multitasking acá o multitarea. ¿Se entiende el planteo? Entonces yo creo que recién estamos en el comienzo de un camino en que nos estamos uniendo neurocientíficos y educadores para ver cómo las contribuciones de la neurociencia impactan en el aula. Pero no es un camino unidireccional, es un camino bidireccional. Porque si no me equivoco, es una sensación de alguien muy alejada de la neurociencia, pero como que durante muchos años miraban como el final de la vida, o por ahí se esperaba o se miraba hacia la neurociencia pensando en las soluciones que pudiera traer para el Alzheimer, digo, para todo lo que tiene que ver con o los ACV o ese tipo de situaciones. Ahora como que están mirando más desde el inicio de la vida en adelante también los aportes que traen, ¿no? Bueno, el cerebro femenino y masculino ya tiene baños hormonales diferentes en el útero, o sea que se está empezando a ver... ¿Tenemos cerebros diferentes? Es un debate. Anatómicamente, si un patólogo, que es un médico que... Un patólogo es un profesional que ve el tejido post-mortem. Si hay varios cerebros en una mesa, suena tétrico, si hay varios cerebros en una mesa, el patólogo no puede diferenciar este cerebro de una mujer o de un varón. O sea que anatómicamente no hay mucha información todavía. Hay el debate, como toda la ciencia, hay gente que dice A y hay gente que dice B. Eso es lo bueno de la ciencia, que para que un hecho sea consistente, tiene que ser reproducido en varios laboratorios. Pero hay algo en la emoción entre la mujer y los varones, entre los varones, en grupos. Sí. De hecho, hoy sabemos que la mujer es clave para el trabajo en equipo. Y se cree que es por el diferente procesamiento emocional, quizás más holístico que tiene la mujer. O sea que sí, hay diferencias, parece ser a nivel grupal entre el cerebro femenino y masculino, no a nivel individual, y se cree que en el proceso emocional. De hecho, hay más depresión en las mujeres que en los varones. Más depresión. Más prevalencia de depresión. Y bueno, tendrá que ver con este procesamiento emocional quizás. Y de digamos, de lo que es el final de la vida, el gran desafío, ¿cuál es de la neurociencia? Bueno, hoy la expectativa de vida se ha aumentado. Sí, claro. ¿Por qué? En parte por la tecnología médica y por cómo vivimos. Entonces, el problema mayor es la enfermedad de Alzheimer, porque el principal factor de riesgo de la enfermedad es la edad. A partir de los 65 años aumenta exponencialmente la prevalencia de Alzheimer. Y hoy es un problema que escapa a la medicina, a la neurología, a la psiquiatría, a la geriatría. Es un problema económico, social, de gobierno. Los gobiernos no saben qué hacer para enfrentar esta epidemia. De hecho, hoy en Argentina hay 500.000 personas con Alzheimer, y esto no afecta a la media millón de personas, sino afecta al entorno familiar, claro, porque es como tener un chico en la casa, hay que cuidarlo, darle medicación, entonces hay más estrés, angustia, depresión en la familia. Estamos hablando de 2 millones de personas. Es un montón. Un montón, y no hay una esperanza concreta de cura en la inmediatez. Hay 2 escenarios de tratamiento, pero no sé si tengo tiempo para... Bueno, el tema, lo que sabemos hoy del Alzheimer es que cuando aparecen los síntomas, pérdida de memoria, confusión, ya el cerebro cambia décadas antes. O sea, yo tengo 45 años. Si
tuviera Alzheimer a los 65, ya mi cerebro está teniendo cambios que me van a conducir al Alzheimer. Entonces, cuando yo tengo los síntomas, ya hay 2 décadas de cambios cerebrales. Dar una medicación para curar la enfermedad cuando aparecen los síntomas es demasiado tarde. Porque ya se desarrolló silenciosamente, de alguna manera. Exactamente, silenciosamente, buena palabra, silenciosamente en el cerebro ya hubo cambio décadas antes para llevar a que se exprese el síntoma. Sí. Entonces, el tratamiento para curar no va a venir cuando ya aparecen los síntomas porque es demasiado tarde. Lo que se va a hacer ahí, y creo que puede pasar, es diferentes medicaciones. Cuando la gente ya tiene síntomas, ahora hay 2 tipos de medicaciones no para curar, pero para tratar sintomáticamente. Pero en el futuro puede haber 7, 8 medicaciones, como un cóctel de medicación, que es lo que pasó en el SIDA. El SIDA era una enfermedad donde décadas antes, hace años se moría en meses la gente y ahora vive crónicamente. Se ha convertido el SIDA en una enfermedad crónica. Quizás con el desarrollo de nuevas drogas, cuando alguien tiene síntomas de Alzheimer, tengamos un cóctel en los próximos años para convertir al Alzheimer en una enfermedad crónica. Pero el tratamiento va a venir, la cura va a venir solamente si damos una droga antes que los síntomas aparezcan. Impresionante. Y eso está pasando. Increíblemente, un amigo, un neurólogo excepcional, es una historia bárbara esta, que la reflejó CNN, el New York Times, todos los diarios del mundo. En Antioquia, en Colombia, un neurólogo, Francisco Lopera, es un gran amigo, vino trabajando hace décadas con una población que por ciertas características no se ha movido de esa zona y tiene un gen, una mutación genética, que es una anomalía genética, que lleva a tener Alzheimer. Entonces hay 5.000 personas más o menos con el gen para Alzheimer. O sea, lamentablemente toda esta gente va a tener Alzheimer. Y la mitad ya tiene los síntomas, pero la otra mitad son gente sin síntomas. Pero encontró como el laboratorio perfecto para una población ideal para estudiarlo. Exacto, porque hay gente que tiene el gen, pero no tiene los síntomas. Entonces, la idea es dar medicación ahí. Y entonces hubo un consorcio americano, que entre el gobierno americano, el Banner Institute en Phoenix, Arizona, se juntaron alrededor de $150 millones. Yo estoy involucrado bastante en el proyecto porque estoy en la comisión que el National Health Institute designó para evaluar los datos. La idea es, ya empezamos, a dar medicación en gente que tiene la mutación, o sea que va a tener Alzheimer, pero todavía no tiene síntomas. Y quizás eso es una llave para la cura, pero no hay mucho más que ese estudio, hay otros parecidos. Pero hay que esperar como 20 años. 5 años, 6 y más, porque esta gente, es una buena pregunta, porque esta gente, el Alzheimer no es hereditario. La mayoría de los Alzheimer, el 99%, es esporádico. La genética juega un rol, pero entre otras causas. Pero hay un grupo, cuando el Alzheimer es familiar, que se da en gente joven, y ahí sí es hereditario. Y esta gente desarrolla Alzheimer antes, a los 44 años, o sea que no hay que esperar tanto hasta los 60, sino 4 o 5 años vamos a tener alguna idea, porque aparte estamos monitoreando qué pasa en el cerebro con la droga, entonces sabemos que el cerebro ya tiene cambios antes que los síntomas se expresen y no esperamos solamente que cambien, que aparezcan los síntomas, sino esperamos que el cerebro se normalice. Yo escucho tanta pasión puesta en la neurociencia y en el trabajo que uno dice, si realmente tenés ganas de cambiar del mundo de la ciencia a la política. Primero pues, que... es un cambio abrupto. No, porque yo tengo, más allá de los afectos, tengo 2 pasiones, el cerebro y mi país. Sí. Y siempre lo tuve, no tengo que cambiar nada. Yo siempre... No, pero el trabajo, la rutina... Pero toda mi vida estuve involucrado. Mirá, te cuento la etapa de cuando volví al país. Yo volví de Inglaterra a Estados Unidos, al país, en el 2001, y no existía la neurociencia cognitiva. Y la tuvimos que desarrollar. ¿En INECO originalmente? Claro, primero estuve en FLENI, pero tenía la idea de hacer como un instituto de ITELA. ¿Te acordás de confluencia de distintas disciplinas alrededor? Para estudiar el cerebro. Sí. Y el CONICET no tenía un apoyo económico, porque no existía el área. No porque eran malos, sino porque no había la gente que pedía, que reclamaba. Entonces, las universidades privadas o públicas tampoco crearon un laboratorio de estas características y lo tuvimos que hacer nosotros. Y eso no lo hice para dar trabajo a 2 médicos o 10 psiquiatras, lo hice para que Argentina tenga un centro de repercusión internacional. Y lo hicimos nosotros, con la financiación nuestra y demás. Eso fue un hecho político. Y después en Favaloro hicimos neurociencia, porque era el sueño de René hacer cerebro. ¿Ah, sí? Y ahí podemos dar neurología y psiquiatría y neurocirugía de primer nivel. De hecho, se atendió a la presidenta, hasta alguien que tiene IOMA o PAMI.
es dar una neurología y psiquiatría. Eso lo hicimos nosotros. O sea, yo siempre estuve comprometido con el país. No es que ahora me pero me imagino dejar el... No, obvio. Yo creo mucho en eso. Creo la idea de cuando dicen, es política. No, bueno, sí, política es cambiar tu realidad cotidiana de muchas maneras, pero... además, María, yo te voy a decir una cosa. Yo primero que siento que hay un paradigma. Yo no creo en proyectos biográficos. A mí me preguntan, ¿vas a ser candidato? No, eso es insignificante. No importan los proyectos biográficos, importan las ideas. Y yo tengo una idea que quiero aportar mi granito de arena. Yo creo que la Argentina, si no tiene una revolución en la sociedad, no en un gobierno, educativa, y poner el conocimiento como paradigma, no nos vamos a desarrollar por más que crezcamos 5% en los próximos 15 años. ¿Pero tu proyecto es ser candidato a gobernador en la provincia de Bueno, no. No, yo nunca dije eso. Bueno. Por eso te digo que... bueno, pero digamos, tu filiación es radical. Sos de la provincia de Buenos Aires y sos radical. Yo nunca dije, yo dije que mi familia, yo siempre dije que mi familia es radical, sí, que crecí en un entorno radical, pero yo creo que hoy un partido no representa lo que espera la sociedad y muchos aspectos de la sociedad. Y lo que yo represento, yo creo que cualquier partido político que quiera un país desarrollado, inclusivo, y un país basado en el conocimiento para desarrollarse, me va a tener a mí para apoyar. O sea que yo no restrinjo mi actividad a un partido. De hecho, estoy muy entusiasmado con el Frente UNEN, creo que es un espacio interesante para un frente interesante para que se desarrolle en Argentina, creo que le haría bien al país, pero yo voy a aportar a cualquier proyecto que tenga... Porque no importan las ideas ni los partidos per se. No, bueno, pero uno puede aportar desde su lugar o pensar, no, bueno, además tengo ganas de ser candidato y tengo ganas de tener una función ejecutiva. Hay muchas maneras de aportar y no tiene... Exactamente, eso es lo que yo pienso. Yo puedo aportar de varias maneras, pero yo nunca dije que iba a ser candidato. Voy a aportar, puedo ser puedo aportar desde mi conocimiento, desde mi... No, bueno, pero una candidatura requiere un compromiso de tiempo. Por eso preguntaba por lo de la ciencia, porque tiene que ver con dejar a un lado la rutina que uno tiene y cambiar el tipo de... Pero si el paradigma lo merece, uno... A ver, no pongamos la persona, no importa Manes acá, no importa qué hace Man en el día, si es médico, científico, si va a dejar, eso es menor. Lo que importa acá es que nosotros tenemos una revolución educativa en este país. Educativa. Y de conocimiento. Nosotros, si no, hay que hacer lo que hizo la generación del 80 otra vez. Hoy de 100 chicos que entran al colegio, solamente terminan alrededor de 30, y de los 30 que terminan la secundaria, la mitad sabe o comprende lo que lee. Eso es urgente. Hay chicos que no se nutren bien. Eso no es culpa de un gobierno, es una decadencia que viene de décadas, y más en un país que produce alimentos para llevar a Argentina. Eso es inmoral. Así que yo diría al revés, ¿cómo no nos comprometemos todos? Porque si estuviéramos en Suiza, yo podría ser científico full time, pero estamos en un país que todavía los chicos, algunos, no se nutren bien, no tienen estímulo afectivo. Eso es urgente. Y un país no es un pedazo de tierra donde vive gente, es una comunidad. Yo tengo 2 hijos que comen bien y que viven bien y tienen calor de hogar, pero un chico en el tercer cordón del conurbano que no come es mi hijo también. Por eso somos un país. Entonces, no es tanto si Manes hace política o no, desde qué lugar, eso es menor. Lo importante es que tiene que haber un paradigma que tenemos que, los intelectuales y mucha otra gente, que luchar. Porque hoy no está en el tapete, hoy la sociedad no reclama el conocimiento. Hoy hay que explicar a la sociedad que los países desarrollados, por ejemplo, Corea del Sur, era un país pequeño, pobre, hace décadas, hizo una revolución del conocimiento, la sociedad ahorraba para estudiar, para que valoraban el estudio. Esa sociedad hoy produce más patentes, que se ve que tiene que ver con la innovación, que muchos países juntos de América Latina. Y hoy es una potencia económica Corea del Sur. Japón es una isla chiquita, sin recursos naturales, sin tantas vacas muertas o sin los recursos naturales de Nigeria. Y Japón es la tercera economía del mundo porque se basó en el conocimiento, en el mérito, en el esfuerzo. Nosotros tenemos que tomar ese camino. Y la verdad es que yo no lo veo en el debate de la sociedad. Eso no pasa porque un gobierno ponga plata en educación o porque un ministro sea bueno o malo. No pasa pasa por que la sociedad reclame, y ahí está mi lucha. Si eso lleva a que barra un espacio, un local político, lo voy a hacer. Si hago el locro para que coma, o si soy candidato, no importa. Lo importante es que yo tengo ganas de luchar por esa Argentina, la Argentina del conocimiento, que ya se hizo. No tenemos que ir al Asia para ver. La generación del 80 pensó una educación pública de la cual todos nos beneficiamos, que puso a la Argentina... Bueno, tenían que armar una nación, ¿no? Tenían los hijos de los inmigrantes. Yo creo que ahora la tenemos que armar también. Mira lo que te digo. Yo creo que una nación que no hace una revolución educativa y científica y tecnológica. Para mí el valor de un país, la riqueza de un país es el capital humano, el capital intelectual, la ciencia y tecnología y la educación.
eso no quiere decir que un ministerio haga las cosas bien, que toda la sociedad funcione. Sí, la generación del 80 estaba metida en un contexto, ¿no?, de fraudes y de poca representatividad. Esa es la misma discusión con Sarmiento, obviamente. Hay cosas malas y buenas de Sarmiento. Sí. Los científicos lo que hacemos, tomamos las cosas buenas y no tomamos y dejamos las cosas malas. Por eso yo no pienso como político muchas veces, pienso como científico. No, porque, pero si yo me meto en el conurbano, la discusión es inseguridad. Hoy en día discutir conocimiento, si voy a ir a la, digamos, la dinámica de la discusión político-electoral va como por otro camino. Pero obvio que hay que solucionar la seguridad. Lo que pasa es que también no podemos mentirle a la gente que el problema de la inseguridad no se soluciona solamente con 3 patrulleros nuevos o 2 policías más. Se soluciona porque el conocimiento también es mejor seguridad, es mejor salud, es mejor transporte, el conocimiento impacta en todas las esferas de la vida. Entonces, ¿qué hacemos en el largo plazo? Porque los argentinos siempre estamos, lo que vos decís es lo que nos pasa en Argentina, dedicado a la coyuntura. Sí. Y lo que tenemos que saber es que el futuro está preñado de presente y el presente preñado de futuro. Los argentinos tenemos como una miopía de futuro, estamos permanentemente pensando en la coyuntura y demás. Obvio que hay que pensar, hay que darle te estoy diciendo, hay que darle alimentos a los chicos, hay que resolver el problema de la inseguridad, pero a largo plazo no se soluciona solamente la inseguridad con 2 patrulleros. El problema de la inseguridad es, si vos y yo no tuviéramos para comer, veríamos en televisión todos los exitosos y con autos nuevos y demás, escándalo de corrupción. No sé qué haríamos en una tercer corredor del conurbano también, o en un lugar marginal. Entonces, lo que hay que hacer que a largo plazo es dar unas posibilidades, trabajo digno, educación. Así se soluciona la inseguridad a largo plazo. La podemos solucionar para las próximas elecciones, pero para eso no me parece que... No, por eso me interesó mucho, pero pasó por otro lado el debate cuando se armó en la Ciudad de Buenos Aires de la educación en los primeros años, que según la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio a partir de los 45 días. Todos estos estudios que prueban desde la neurociencia, digamos que sobre todo los de grupos vulnerables, cuanto antes entran a la escolarización, más chances tienen de permanecer. Exactamente. Y si la clave es la deserción en el tercer año del secundario, en realidad ni siquiera hay que pensar en el secundario, hay que pensar en jardín de infantes. Sí, pero la clave también es ir a las zonas donde viven, a las casas de los chicos y crear un ambiente familiar adecuado, darle trabajo al padre. Es un proceso de una revolución que necesita el país. Ya te digo, si crecemos 5% o 6% por los próximos 15 años y no invertimos en una revolución del conocimiento y educativa, no nos vamos a desarrollar. Ahí está el concepto. Yo creo que tenemos que pensar el nuevo paradigma de la Argentina. Ya, por suerte, la democracia lo instalamos como paradigma. Por suerte, la globalización y la modernidad la instalamos como paradigma. Por suerte, instalamos también la inclusión social. Hoy nadie dice que vivimos en París. Todo el mundo dice que vivimos en un país desigual. Pero ¿cuál es el próximo paradigma? Para mí, el próximo paradigma, hasta que alguien me diga que hay uno mejor, es el conocimiento, la educación. Pero eso tiene que ser, no solo, lo que quiero decirte, no solo ir a un ministerio y reclamar al ministerio plata, porque este gobierno puso plata en educación, pero sin embargo la calidad educativa no mejoró. Los números de PISA y otras variables, y cualquiera sabe que la educación está en franca decadencia, y más allá de este gobierno, hace décadas. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad es ver si les interesa el conocimiento o no. Si no les interesa, van a tener a gente como yo reclamando por años que esto es lo importante del país y es lo urgente. Y con la presidenta, más allá de las cuestiones médicas, ¿intercambiaron visiones del país y demás? ¿Se da también esa charla? Yo sé que hay como todo, obviamente, una cuestión ética del profesional de no difundir nada del tratamiento de la paciente, pero estamos hablando, digamos, de... Mira, yo te del cuento tipo un de poco, vínculo, si te se cuento un quiere. poco cómo veo yo la situación. El juramento hipocrático incluye para mí no solo hablar de la enfermedad, sino de la experiencia personal con el paciente. Ok. O sea que está todo blindado de ahí. Es una cuestión mía, personal. No, está bien. Yo creo que aparte se informó muy bien a la sociedad durante ese proceso en el que duró la internación en el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, y en la Fundación Favaloro se informó muy bien con los partes, que lo hacíamos nosotros, y que nunca tuvimos ninguna corrección o sugerencia. La verdad que se ha informado bien, y hubo muchos periodistas científicos que interpretaban lo que contábamos y lo comunicaban a la sociedad. ¿Y la experiencia personal fue como muy... te cambiaron muchas cosas? Haber tenido Bueno, por un mes me aislé porque me quería concentrar en dirigir las variables de este proceso que involucraba a muchos médicos y bueno,
Así que paradójicamente estuve más tranquilo, porque cuando uno tiene multitarea, entonces todo el mundo sabía que estaba ocupado. Con una gran responsabilidad, pero como no contestaba llamados, no contestaba mails, y la gente sabía por qué, claro. Entonces yo me sentía, porque el problema es cuando no contestás los llamados o los mails, pero la gente dice, ¿por qué no me contestó? Porque la expectativa es que conteste, claro. Entonces vos sentís que el otro piense que... Entonces en ese momento todo el mundo sabía que estaba ocupado, concentrado en lo mío, y paradójicamente, mira, el día anterior a la cirugía, yo me fui a mi casa a jugar con mi hijo, Pedrito, y puse mi Twitter, y decía, ¿cómo dormirá Manes hoy? Decía uno. Y yo dormí bárbaro, porque estaba tan concentrado con mi hijo y aislado, así que fue el día que mejor dormí, te diría que es el previo a la cirugía. El día previo a la cirugía. Bueno, pero eso también te metió mucho en la difusión pública de, bueno, ¿quién es? Es el médico que operó a la presidenta. Bueno, no, pero es amigo de Ernesto Sanz, había estado en la convención, aparecieron los videos de Parque Norte con la presentación. Bueno, ahí tenés un ejemplo de que yo me gustaba la política y que estaba involucrado en el país desde antes. Sí, ahí tenés un ejemplo. Y ahí apareció, pues empezaron, no, pero el médico que lo operó es radical, vean, está metido en la campaña de Sanz. Yo crecí en una casa, mi papá, mi mamá mi papá falleció, pero era radical y mi mamá radical. También me enamoré del proceso de Raúl Alfonsín, yo tenía 15 años en ese momento, así que... Interior de la provincia, en ¿no? Salto, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí hicimos el primer centro de estudiantes de la zona en el 84, y que inclusive me acuerdo que vinimos a Buenos Aires a las radios, porque fue un proceso raro que un pueblito del interior tenga un centro estudiante ideologizado. Bueno, en ese momento en mi casa radical, el fenómeno Alfonsín... claramente fue una época en la que me enamoró ese proceso democrático y del triunfo del radicalismo, pero yo creo que ahora un partido político no expresa un único, está bien, pero si viniera UNE y dijera probemos con Manes candidato en la provincia de Buenos Aires a gobernador, sería un desafío. Mirá, si yo puedo aportar concretamente, no algo que no sea algo biográfico, si yo puedo ayudar para que un proceso, que un espacio o un frente como el UNEN mejore su capacidad de inserción, ayudar en el paradigma de esto de conocimiento, lo pensaría como ayudar. No estoy cerrado, pero por ahora no pasó. Por ahora no pasó. Claro, tiene un lío en Provincia de Buenos Aires. También lo que pasa es que es muy difícil para una fuerza electoral tener expectativas de poder si en la provincia no logra afianzarse, digamos, y con el peronismo que muestra elección a elección, ¿no? Que va ganando con las diferentes vertientes que tienen cada vez más espacio en la provincia, ¿no? Yo estoy convencido que al peronismo le hace bien una oposición fuerte. Fíjate cuando estaba Alfonsín y el peronismo hizo la interna entre Menem y Cafiero. Así que también es bueno para la democracia que se forme un frente, el Frente Amplio UNEN, y que sea un contrapeso al peronismo. Me parece que es muy bueno para la democracia. Bueno, Facundo Manes, ya verán, no sabemos dónde, pero en algún lugar va a estar cada vez más involucrado, me imagino. Sí. Pero es que el tema es que, como dije antes, vivimos en un país con muchos problemas, y muchos problemas que no se están meditando y para mí pensando, que es la importancia de hacer una revolución, que el paradigma nuevo sea el conocimiento. Para mí, yo voy a tratar de que sea eso, digamos. Bueno, hay mucho desarrollo en la Argentina, ¿no? Hay algo extraordinario pasando con la ciencia. Si uno ve lo que son los científicos argentinos en muchas disciplinas, tienen un nivel de destaque mundial impresionante. Bueno, pero justamente yo creo que el trabajo de Lino Barañao ha sido excepcional, de la presidenta alentando esto, así que me parece excepcional. Lo que pasa es que una sociedad basada en el conocimiento es mucho más que ciencia y técnica, es política exterior basada en el conocimiento, mirada a largo plazo, infraestructura basada en el conocimiento. O sea, no es solo que el CONICET esté bien y que el Ministerio de Ciencia esté bien, es una sociedad basada en el conocimiento, es mucho más amplio. Ahí tenemos que... Es lo que pasa en Corea del Sur hoy, que si un chico no tiene plata para la universidad, el barrio ahorra, la gente vecina ahorra y lo presta porque valoran la educación y el conocimiento como motor de ese país. Entonces, eso todavía no pasa en la Argentina. Más allá que, por eso digo, no es un problema solamente de un Ministerio de Educación o un Ministerio de Ciencia, es una concepción más global de la sociedad, inclusive. Yo le estoy hablando más que a la sociedad. Despertemos, el camino es el conocimiento, exijamos por conocimiento. Tengo una tentación, porque ya estaba por definir, pero el otro día hablaba con Mariano Sigman, que es otro neurocientífico. Muy bueno. Muy bueno, más o menos de la misma camada, ¿no? Creo que él es más joven que yo. Un poquito más joven. Pero de lo que va a ser la apertura al mundial, porque nos tenemos que preparar donde va a haber, hablando de la moda de la neurociencia con lo que arrancábamos,
el impacto de Brasil que quiere mostrar en la inauguración del Mundial es un desarrollo de la neurociencia. Me contaba Mariano, un neurocientífico brasileño un poco polémico. Con Nico Lelis, que trabaja en Duke y en Brasil, es un neurocientífico, y lo que va a pasar, es un poco lo que sabes, es que un chico parapléjico que no puede mover las piernas, van a intentar que le crearon un robot y va a intentar que hoy, vamos a explicarlo así, hoy hay una interfase cerebro-máquina o cerebro-computadora. ¿Qué quiere decir? Es que gente cuadripléjica que no puede mover los miembros puede pensar, quiero mover el mouse de la computadora para enviar un mensaje. Y hay electrodos que sensan esto y lo producen el movimiento. Es como que, digamos, el cerebro sigue dando las órdenes, pero hay una parte del cuerpo que no las obedece. No sé, claro, los músculos, digamos, está paralizado, las vías neurológicas, las vías nerviosas o las vías de axones que controlan los músculos están paralizadas, cortadas. Entonces, lo que va a pasar es que un chico parapléjico van a intentar que se pare, pero él pensándolo, me voy a parar, caminar y darle puntapié inicial. Y ese va a ser la gran exhibición, ¿no? Sí, yo creo que lo importante ahí no es tanto el desarrollo eso, sino lo que va a impactar en mucha gente. Si esto anda bien, hay que ver si pasa. Ya lo deben tener comprobado a esta altura, Están ¿no? ahí trabajando. No van a estar como con los estadios en Brasil. Bueno, yo no sé, pero quizás sí o quizás no. Pero si pasa esto, lo importante, no solo eso es que sea espectacular, sino lo que va a impactar en mucha gente con problemas neurológicos, chicos o gente que está parapléjica. Pero no quiere decir que pueda caminar, sino que hay una máquina que se puede usar el cerebro de uno, del parapléjico, para, vía un robot, empezar a caminar. Que lo han hecho con ratones ya, ¿no? Exactamente, hay varios experimentos, pero bueno, vamos. Y lo interesante también me parece es la idea de que Brasil, como no tiene premios Nobel científicos, quiere mostrar que además es una potencia científica, ¿no? De la mano de este desarrollo. Y nosotros tenemos que pensar que tenemos 3 premios Nobel en ciencia gracias a la revolución de la educación pública, que hizo una generación que vio el país, el futuro del país, más allá de su vida biológica. Claro. Es lo que tenemos que ver nosotros, pensar más allá de nuestra vida biológica, de la coyuntura. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y nietos? Y Brasil va por o sea, no solo va por el Mundial, sino que de alguna manera va también por el Nobel de Ciencia que le falta con esto, ¿no? Sí, yo creo que Brasil tiene ahí un problema con respecto a nosotros, pero nosotros también tenemos que ver si nosotros podemos generar un nuevo el más en el futuro. Claro. Muchas gracias. Un placer, buen día. Gracias a vos.